Eh, Habiendo subido ya a YouTube dos videos anteriores, el primero en el cual comento mi historia personal con el tema del contacto desde mi infancia, y el segundo video que hemos subido son las filmaciones, testimonios de periodistas y personas que participaron en avistamientos que yo organicé sobre canales de televisión en Bolivia y Argentina, distintas ciudades de Bolivia y Argentina, y que incluye la investigación de un programa de Estado que salía en Estados Unidos, desde Miami. Estos dos videos abordan, digamos, tanto la primera parte, los contenidos básicos y fundamentales dentro de mi experiencia, y en el segundo caso, pruebas irrefutables dentro del mundo de la ufología, entendiéndose de que no solamente tengo un relato, no solamente tengo una narración, no solamente tengo una disertación teórica sobre la temática, sino que además he aportado pruebas únicas en el mundo, que consiste en convocar a estas naves, a las naves de mis maestros, sobre canales de televisión, y esto ya está subido a la red. Alguna gente me ha preguntado específicamente sobre la misión concreta que yo tendría como contactado y como portavoz del plan de Dios para la era actual desde 1947. En el primer video me he referido brevemente a esta temática, pero lo voy a ampliar mejor. Yo fui enviado al mundo fundamentalmente a transmitir un conocimiento, una enseñanza, y a intentar aportar pruebas tanto en el plano de la autorrealización como también soluciones al mundo en el que vivimos. Quiero decir que toda esta temática no es, como mucha gente dice, es solo una evasión de la realidad, es solo para gente que no está comprometida con el mundo en el que vivimos. Entonces, por un lado, mi aportación está en la transmisión de las disciplinas, los conocimientos, las iniciaciones para aquellos que buscan la autorrealización dentro de la era de Acuario. Entendiéndose que dentro de todo este conjunto de disciplinas, conocimientos, rituales y contenidos propios de la era de Acuario, consisten básicamente, reiterando algún concepto fundamental que ya dije anteriormente, en que el hombre en esta era, cumpliéndose un paso adelante respecto de verdades de eras anteriores, tiene como desafío no solamente creer en Dios, no solamente vincularse con Dios mediante la fe, sino que además el paso fundamental de esta era consiste entonces en realizar a Dios en nosotros mismos y en nuestras vidas. Para la realización de la divinidad en nosotros mismos, hay una serie de contenidos diferentes entonces respecto de eras anteriores, porque en eras anteriores regía
un rayo distinto, un rayo divino distinto, que es el rayo masculino, rojo y dorado, que ingresaba al planeta Tierra por el Tíbet, mientras que en esta era, desde 1947 en adelante, la energía que ingresa al planeta ingresa a través de un rayo divino diferente, que es el rayo de la transmutación, el rayo violeta, que en vez de tener a la santidad como elemento primordial de conquista espiritual, tiene a la maestría como elemento central de realización espiritual. Porque justamente la maestría es el camino del hombre común. Esto significa que para la realización de la divinidad en nosotros mismos, no buscamos salir del mundo, no buscamos la renuncia, no buscamos, digamos, a la fe como elemento central, si bien es cierto que es parte de ello, sino que buscamos la realización de todos los atributos del rayo de la transmutación que tiene en el desarrollo, purificación y rectificación de los chakras su elemento central. En otras palabras, no existe la realización de la divinidad en nuestras vidas si primero no digamos, purificamos nuestro cuerpo energético. ¿Qué significa esto? El primer paso de la purificación del cuerpo energético es desalojar las larvas o demonios que sostienen invertido a los chakras en el hombre común. Los chakras son órganos del cuerpo energético que están invertidos. Por lo tanto, el apocalipsis natural es la consecuencia del apocalipsis social. Es decir, la energía es una sola. Tal cual se me ha mostrado, el ingreso, la percepción, la recepción de energía para el ser humano es uno solo. Si el hombre, el ser humano, tiene correctamente alineados sus chakras, los resultados en el mundo serían absolutamente benéficos. Entonces, cuando tenemos desastres naturales, terremotos, un incremento al 1000% de los terremotos, un incremento al 1000% de los problemas, digamos, con las llamaradas solares, un incremento al 1000% de inundaciones, sequías, todo tipo de desastres naturales, eso no es, como creen muchos ignorantes, una consecuencia alejada del hombre. Todo eso, que se llama el apocalipsis natural, está conectado directamente a la inversión de los chakras. Entonces, no es que Dios nos esté castigando. El ser humano se está castigando a sí mismo porque no está realizando correctamente en su vida la energía que viene al planeta, especialmente cada final de año cósmico, que es lo que se acaba de cumplir el 23 de diciembre del año 2012. El 23 de diciembre del año 2012, una fecha sobre la cual se han escrito ríos de tinta, no era el fin del mundo, sino el fin del año cósmico. O sea, se cumplió un ciclo completo de 26.000 años de tránsito por el sistema solar en las 12 constelaciones que imprimen y representan la voluntad de Dios en los 12 rayos divinos que rigen la evolución humana. Por lo tanto, al finalizar cada 26.000 años, ocurre un regreso del sistema solar al punto de partida, que es la sincronización
con el Sol central de la galaxia. Cuando ocurre esta sincronización con el Sol central de la galaxia, que es el comando central de esta zona del universo, se recepcionan energías únicas y extraordinarias que vienen solamente en estas oportunidades. Si el ser humano hubiera estado preparado, estas energías redundarían en un beneficio inmediato en todas las áreas de la vida de cada una de las personas, que las asimilan y las transfieren a su vida y a su entorno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ser humano, al tener los chakras invertidos, produce el efecto contrario. Entonces se produce lo que se llama la ruptura de los 7 sellos del Apocalipsis, que son los 7 chakras fundamentales del ser humano. O sea, no es que nadie nos esté castigando, sino que nosotros, el ser humano en general, no yo, como ya lo voy a explicar luego, el ser humano en general, al no asimilar correctamente la energía única que viene, invierte totalmente los resultados para el planeta y el entorno en el cual vive. Y esto es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El ser humano común y corriente, que tiene los chakras invertidos. Y que con sus resultados acarrea para sí mismo su autodestrucción. Entonces, dentro de este proceso han existido contactados y contactados, entre comillas. Algunos son receptores de mensajes y otros somos formadores de seres humanos. Existen 2 grandes categorías: los informadores y los formadores. Están los que hablan permanentemente, viven de eso, tienen reconocimiento, participan de grandes congresos, son la élite. Una de las tantas élites como existen en todas las cosas. Pero como todas las élites, no responden de ninguna manera al plan de Dios. Porque el justo, el elegido verdadero por Dios, no participa de élites. De ninguna. No participa de la línea, de la primera línea de nada. Entonces, hay un gran problema cuando la gente pretende reconocer en esas élites a verdaderos formadores de la humanidad. En tiempos pasados podemos ver un gran ejemplo de ello. Los profetas, los verdaderos profetas, no han participado de los gobiernos. Los profetas vivían aislamiento. No estaban buscando el reconocimiento. Les importaba un carajo. Como a mí me importa un carajo. Pero la diferencia es que ellos y yo también hemos cumplido nuestra misión. Entonces, las élites ufológicas, como todas las élites científicas, las élites médicas, todas las élites, o sea, lo que se llama el primer plano social del planeta, no trabajan en beneficio de la humanidad, trabajan para sí mismos. Hablan de las cosas, pero no lo son. Entonces, una cosa es ser un informador, un ufólogo, alguien que está subido sobre el tema ovni, sobre el contactismo y todo lo demás, y otra cosa es ser un guía de tierra. ¿Y cuál es la misión de un verdadero guía de tierra? Es formar a la gente, prepararla e insertarla con el plan de Dios para esta humanidad, dentro del cual están los maestros que representan a ese contacto. Y como guía de tierra siempre, por sobre todas las cosas, hay pruebas. En el curso de los 12 años que yo
he vivido mi preparación como guía de tierra, he conocido gente que se cree Jesucristo, he conocido un montón de Jesucristos. He conocido gente que dice que están en contacto con Jehová, pero un montón. Otra cosa son las pruebas. Y otra cosa es la representación del plan de Dios dentro del rayo correspondiente a esta era, que es muy diferente al rayo que representaba a Dios la evolución humana en eras anteriores. Entonces, por un lado, está mi capacidad y mi misión de ofrecer pruebas, algunas de las cuales ya las he subido en videos a YouTube, y también, con ello, la oportunidad de formar grupos de autorrealización. Pero por otro lado, desde el principio se me mostró que parte de mi misión era aportar soluciones directas al mundo. Entonces, como agrónomo, escribí 14 proyectos con ofrecimientos directos a todas las crisis sociales y económicas. Y estos 14 proyectos los he venido ofreciendo durante años, más de 20 años, a todo el mundo, porque se me mostró claramente hacerlo, porque acá todo el mundo se olvida de algo, y que es el juicio final. Cuando Cristo entra en contacto conmigo a través de mi Hijo, de las primeras cosas que se corrobora totalmente y que para la mente del hombre común parece algo totalmente fuera de lugar, se me muestra el juicio final. Hasta nuestras palabras entrarán en la balanza de nuestro propio juicio. Entonces, así como un día yo fui guiado hasta la misión Rama en el Perú para ponerlos a prueba y fui expulsado simplemente porque nadie entendió en su momento la necesidad de una realización, mucho más de cursitos de relajación, mucho más allá de cursitos de contactismo teórico, mucho más allá de simplemente recepcionar mensajes. Sino, yo fui guiado entonces a ponerlos a prueba, también fui guiado al mundo a ofrecer soluciones. Y estas soluciones tienen que ver entonces con las gravísimas situaciones de todos los países, las crisis sociales y económicas emergentes dentro de todo el contexto de emergencia de países, fundamentalmente de países desarrollados. Y es así que con esto se me indica claramente que una cosa es cambiar las polleras de la chola, como decimos los jujeños, y otra cosa es cambiar la chola. ¿Qué quiero decir con ella? Que el marxismo en su momento decía que la solución al apocalipsis social del capitalismo eran ellos, la lucha de clases. Pero se me mostró claramente que no había, que eso no era ninguna solución. Era simplemente un cambio de polleras. Entonces, abundaban los comunistas con los bienes ajenos. Los comunistas y los revolucionarios, que en el nombre de la revolución, el cambio y un mundo mejor, te iban a meter la mano al bolsillo y te iban a sacar tu casa. Claro, para quedarse ellos. Y que abundaban las élites, que en el nombre de tal o cual postura no representaban ningún cambio. Por lo tanto, en mi primera experiencia en octubre de 1974, que es la experiencia central de mi vida, se me indica que era yo el que iba a redactar soluciones directas a las crisis sociales y económicas. Entonces, escribí
un ofrecimiento sintético que me parece muy importante. Por un lado, conocer, que el mundo conozca. ¿Por qué? Porque de haberse tomado en cuenta estos ofrecimientos, la vida en estos países hubiera sido muy distinta. A toda Latinoamérica, a todos los dirigentes, desde Bachelet hasta Cristina Kirchner, hasta Mauricio Macri, hasta los diputados del Mercosur, hasta Lula, pasando por Santos de Colombia, por México, Venezuela, no interesa, absolutamente todos. Yo cumplí mi misión de ofrecer soluciones. Pero además ofrecí al mundo en inglés. Hoy está Trump. A Trump yo le escribí. Acá está en el Facebook. En mi Facebook está como yo le mandé en inglés el ofrecimiento de hacerme América nuevo otra vez. En vez de estar buscando excusas para que se arme la Tercera Guerra Mundial y acabar con su propia vida y la vida de su pueblo, yo le ofrecía tiempo. Y le ofrecía a Corea del Norte. A Cao de Venós, este español que es ministro de Relaciones con Occidente, le ofrecí la solución a la problemática social y económica de su país. Le escribí en inglés a todas, a Francia, Inglaterra, todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque yo fui al mundo, yo vine al mundo a ofrecer la autorrealización con los contenidos que corresponden para esta era y por otro lado a ofrecer soluciones a las crisis sociales y económicas. Y esto que voy a leer es el ofrecimiento. Leo ahora uno de los últimos, el que mandé a Mauricio Macri y a Vidal, la gobernadora de Buenos Aires. Ofrecimiento de proyectos para solucionar de fondo las crisis sociales y económicas y el pleno desarrollo de los pueblos. Mi nombre, Ariel Walter Justiniano, agrónomo, maestro de Kung Fu, yoga, tai chi, tantra, metafísica, escribiendo desde Resistencia, Chaco, actualmente en Zapala, Neuquén, Argentina, buscando trabajo mediante el ofrecimiento de proyectos de mi autoría diseñados para solucionar de fondo las crisis sociales y económicas y lograr el pleno desarrollo de los pueblos, comunidades, países con respuestas y soluciones concretas, a implementar simultáneamente desde todos los ángulos y ministerios aplicables tanto a pequeñas comunidades o países enteros, con especial énfasis en el mejoramiento educativo, complementando el modelo educativo teórico, acumulativo y memorista con emprendimiento en distintas variables a desarrollar una por año consecutivamente, desde quinto grado en adelante, para que los jóvenes, al salir del colegio o la universidad, tengan armado y funcionando proyectos concretos de vida, y no solamente libretas, títulos y cuadernos, y el Estado logre emprendedores y no solamente buscadores de empleos en las empresas públicas y estatales, que alimenten los déficits fiscales, logrando en ello minimizar el gasto público y al mismo tiempo la reactivación productiva de todas las áreas en cualquiera de sus ámbitos. En dicho proyecto a desarrollar desde quinto grado en adelante, propongo enfrentar al niño y al estudiante a desarrollar, sostener y a aplicar la inteligencia, no solamente para memorizar pasivamente números, conceptos, datos, sino a emplear esa inteligencia en la realización de su propia vida a través de proyectos concretos, incorporando además las disciplinas del trabajo, la capacidad de resolver problemas, la creatividad, la autodisciplina y la responsabilidad frente a su propia existencia, iniciándolo conscientemente en todos los desafíos que la vida propone desde sus comienzos y enfrentando al alumno y al estudiante con su propia realidad y tomando de ella los recursos, variables y oportunidades. Otros proyectos
son para derivar excedentes de empleados públicos y estatales hacia esquemas productivos directos. Y en vez de simplemente echarlos al sálvese quien pueda, ofrecerles salidas de emprendimiento, desarrollo y plenitud productiva en zonas que lo requieran. Dentro de este proyecto están contemplados incorporar desempleados y gente que no tiene cabida en empresas públicas o privadas, ofreciéndole caminos y no solamente cerrándoles puertas. Desarrollar y hacer rentables oportunidades en sus propios medios, con fondos especiales para el desarrollo de microemprendimientos en las ciudades y otros proyectos diseñados para el pleno desarrollo de áreas de frontera, con sistemas legales, logísticos y productivos de excepción, con la participación de las Fuerzas Armadas y civiles, creando conjuntamente sistemas cooperativos para que el hombre moderno tenga la posibilidad de unificar esfuerzos y eliminar abismos de desencuentros en décadas de existencia. Además de todos estos proyectos, soy autor de proyectos para crear sistemas alternativos de combustibles y vehículos alternativos a los cuales alternativos a las grandes transnacionales del petróleo y sus sistemas de monopolios, como también alternativa de pleno abastecimiento energético por cada comunidad individualmente, aprovechando sus propios entornos y recursos, y guiando comunidad por comunidad a la independencia energética, con sistemas individuales sin intermediarios de las grandes corporaciones nacionales o internacionales, y eliminando sistemas de contaminación por desechos de cualquier naturaleza, asegurando la independencia energética dentro de redes autosuficientes, renovables, uno de los puntos de partida fundamentales en el sostenimiento de cualquier esquema de desarrollo coherente. Otros proyectos de especialísimo interés colectivo en estos momentos es un proyecto que se llama Mercados del Pueblo, que ni siquiera requiere el pago de sueldos, en los cuales propongo que el Estado organice ferias francas y populares en lugares reconocidos, digamos, de no más de 2 o 3 días a la semana, con la participación plena de todos los ámbitos comerciales, válidos desde el que vende lechuga hasta el que vende autos, centralizando la actividad económica en determinadas plazas, determinados ámbitos al aire libre, para que absolutamente todos tengan la posibilidad de implementar actividades comerciales desde sus inicios. Y con esto se beneficia no solo al comerciante, sino a la totalidad de la gente, porque la única condición para la participación en estos mercados del pueblo sería sistemas de, digamos, rebaja de precios. Entonces, a un comerciante que tiene, por ejemplo, en estos momentos, semejantes niveles de hiperinflación y que tiene, por lo tanto, muy poco movimiento económico, ¿cómo no le va a convenir participar en una feria del pueblo a donde va a tener la oportunidad de participar en algo conjunto con la situación comercial centralizada, y le va a convenir, por supuesto, al cliente, al consumidor? Entonces ganaría todo el mundo. Pero a lo más importante, que yo no necesitaba sueldo para esto. Por el contrario, mi sueldo puede salir de la propia cuota mensual o quincenal que pagaran los participantes, y al mismo tiempo podría aportar fondos a cualquier intendencia o municipio que lo implementara. Con esto quiero decir que son proyectos, ahí termina la propuesta, la síntesis de propuesta, y es una propuesta que estuve durante años ofreciendo. Es la que acabo de leer, es la que le mandé a Macri y María Eugenia Vidal, pero también, obviamente, le mandé a Cristina Kirchner y todo lo demás. Pero también es importante aclarar que mandé propuestas a problemas gravísimos que sufrió la Argentina y que ahora estamos pagando a un costo elevadísimo, que fue el tema de los fondos buitres.
Recordemos de que Argentina tenía un default económico con, digamos, grandes corporaciones económicas con deudas millonarias con grandes corporaciones económicas que no aceptaron ingresar en el sistema de canje de bonos que alguna vez Argentina emitió para pagar esas deudas. Entonces se fueron acumulando deudas millonarias. Y el juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos con el juez Tomás Griesa. Entonces, resumiendo mi propuesta, la única persona en Argentina que ofreció una propuesta distinta y una solución legal y absolutamente factible, y que fue la siguiente. Griesa convocó a las partes, a Argentina por un lado y a los fondos buitre por otro, a un sistema de mediación. Entonces, obligó a ambas partes a realizar un sistema de tratar de que hubiera un entendimiento. Mientras esto ocurría, hubo un pago que hizo en esa oportunidad Argentina a un sector que sí había ingresado en el tema de los fondos, digamos, había un sector de los fondos buitres que estaba, digamos, recibiendo dinero de Argentina, que no estaba en litigio, que no estaba haciéndole ningún juicio, sino que Argentina estaba pagando a algunos de esos sectores, me acuerdo, eran 500 millones de dólares, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero el juez Griesa, dentro del proceso de mediación que él mismo había instalado con un economista de nombre Pollack, hizo algo absolutamente fuera de la ley. En un proceso de mediación, el juez no puede tomar partido por ninguna de las partes hasta que no termine. En otras palabras, si el juez tomara, digamos, una acción legal con cualquiera de las partes, estaría anulando el propio proceso que él mismo instaló. Y eso fue lo que ocurrió. El juez agarra y embarga el pago de Argentina a estos fondos que sí estaban de acuerdo con Argentina, embarga esos 500 millones de dólares dentro del término dentro de digamos, del lapso de tiempo en el cual estaba llevándose adelante esta mediación. Entonces, esto representa una violación que nulifica totalmente el juicio, porque un juez no puede hacer, digamos, pasar por encima de la ley. O sea, no porque, como era un animal, un bruto que no entendía nada, entonces intervino en el propio proceso que él mismo había implementado y por lo tanto todo el proceso legal queda nulificado automáticamente. Entonces yo le propongo al gobierno, Cristina Kirchner, estaba Kicillof, le mando a Capitanich, le mando a todo el mundo, y por supuesto que por años yo ya venía con una persecución por haber convocado a las naves de mis maestros sobre Azul Televisión en diciembre de 1999 y enero del 2000, yo ya venía, entonces yo al ofrecer algo que no querían en lo más mínimo, o sea, no querían ninguna solución que no fuera bajarse los pantalones ante las grandes corporaciones económicas, y entonces se redobla la persecución contra mi persona, que por años estuve sufriendo, y es así que un día yo me presento ante una jueza de faltas en Resistencia Chaco, la jueza Zulema Gialdroni, porque yo me ganaba la vida como me la gano acá, en una plaza vendiendo cosas para niños, y empezaron a llegar
digamos, todos los días inspectores de bromatología. Entonces me llamó la atención. A ver, que vinieran los inspectores de bromatología de vez en cuando, está bien. Pero cuando vienen todos los días con un ensañamiento, me llama la atención. Entonces yo me voy ante la jueza. Y la jueza delante mío, sin ningún problema, agarra el teléfono y llama a la Dirección Provincial de Bromatología. Y le dice, ¿y cuál es el problema con Ariel Justiniano? Entonces, el director provincial de bromatología le dice, tenemos órdenes de la Secretaría de Gobierno de la provincia de sacarlo y eliminarlo de cualquier forma de su lugar de trabajo. ¿Ah, sí? Entonces voy y le meto la denuncia al gobierno, porque eso vino de la boca de una jueza en presencia mía. Y entonces, el día que hago la denuncia ante el juzgado tercero de Resistencia Chaco, no me acuerdo en este momento el número de expediente, ese día la policía en pleno, estando yo vendiendo, empieza a venir directamente a tratar de atraparme, directamente, y empieza una persecución abierta, la persecución velada, la persecución oculta que existía hasta ese momento, deja de ser oculta porque yo denuncié al gobierno. Pero ¿por qué el gobierno de Capitanich se sintió tan herido? Porque, por supuesto, yo estaba ofreciendo soluciones y no quieren soluciones. En otras palabras, un narcotraficante, asesino, omnipotente, que instaló como jefe de gabinete todo un cartel de narcotráfico, porque me consta, porque viví en Alvear 1061 de la ciudad de Resistencia Chaco, a donde trabajaban con la policía, para el narcotráfico. Entonces no querían de ninguna manera que hubieran soluciones. Y yo fui oficial de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Entonces, el destino me puso justo para conocer que las cosas no son como se aparentan. Capitanich instaló un cartel trabajando con policías provinciales, que son las mayores organizaciones criminales de Argentina. Porque nadie va a inspeccionar los vehículos oficiales ni los vehículos policiales. Entonces, de la persecución simplemente por el tema religioso, por el tema filosófico, por el tema de las naves, se pasó a una persecución abierta con intentos de secuestro y asesinato. Y no es que me lo hayan contado. Los años que viví en Alvear 1061, venían todos los que trabajaban con la policía y el gobierno de Capitanich armados. Y yo también andaba armado, a ver, ningún problema. Pero empezó a ocurrir algo mucho más grave. Y es que cada vez que querían, cuando yo estaba durmiendo con mi hijo, entrar por el techo del baño o voltearme la puerta, inundaciones, tormentas que volteaban árboles y empezaban a caer rayos. Y fueron años y años, fuera en el domicilio que yo alquilara acá, en el domicilio, en los 5 o 6 domicilios donde yo me mudé durante los últimos 15 años en Resistencia, fue lo mismo. El gobierno ofreciendo dinero a la gente para que acabaran conmigo y mi hijo. Pero entonces ahí salió a flote la preparación, porque la preparación no es pura baba teórica. La preparación es tener viva y activa la propia divinidad. Y esa divinidad trajo que cada vez que venían estos asesinos, les rompieran el culo los rayos. Y no es una vez, son años y años. Entonces, ¿qué pasó? Capitanich instaló, ese es el que golpea con la mente.
Y estuvo años con eso, instalando, no solamente, digamos así, no solamente con órdenes que recibía la policía para acabar conmigo, sino instalando todo tipo de calumnias, conociendo la clase de alcahuete, lameculos y chupamedia, la clase de estúpidos que abundan en todas partes, instalando calumnias concretas para que la gente espontáneamente, y recibiera a cambio mucho dinero, porque sé que hay mucho dinero para eso, acabar con mi vida. Y entonces vieron que no era cualquier sorete con armas. En otras palabras, no hace falta que yo tenga o no tenga armas. Los dioses con los que yo estoy en contacto pelean por mí. Y así, como hace siglos, yo como Josué, con mi conexión, derribé las murallas de Jericó. Ahora, yo como Ariel simplemente demuestro, ya no hace falta, yo no dirijo ningún pueblo, ningún grupo, ni dirijo a nadie. Simplemente me dirijo a mí mismo y mi propia divinidad. Y entonces, en la abundancia de alcahuetes, lameculos y chupamedias, aquí estoy yo, vivo después de años de extrema persecución a muerte. Y me consta porque cuando vivía en este lugar, Alvear 1061 de Resistencia Chaco, vivía pegado a mí una prostituta que tenía como misión, que trabajaba con la policía. Y los fines de semana, cuando esta prostituta hacía las orgías que hacía, estaban pasados de droga y alcohol, hablaban hasta por los codos, y me consta porque yo lo escuché, de cómo contrataban gente con dinero, ofreciendo mi eliminación directa. Y cada vez que querían venir a patearme la puerta, les caía un rayo encima. Entonces, hay que matarlo porque golpea con la mente. No iban a decir jamás, es el elegido de Dios para esta era. No lo van a decir. Es el que golpea con la mente. Entonces ya no les llegó un momento que nadie todo el mundo se dio cuenta, porque además todo el mundo sabía en Resistencia cuál era la verdad. Pero entonces se les acabó el argumento y entonces inventaron otro. Hay que matarlo porque está violando niños. ¿Y dónde están las denuncias? Y entonces, así llevo en mi espalda un letrero y camino por la calle. Caminé durante años con un letrero en la espalda que dice: ¿y por qué no me denuncias, víbora? Y es exactamente el mismo letrero que llevo acá en Zapala, Neuquén. Creía que al salir del año pasado, cuando acepté el ofrecimiento de alguien de venirme para Neuquén, creía que se iba a terminar, pero no se ha terminado, porque acá, además, acá en Zapala, Neuquén, dirige el mismo gobierno que el kirchnerista, que responde exactamente al mismo comando. Entonces, es exactamente la misma situación. O sea, si yo soy narcotraficante, violador de niños, hago rituales satánicos, ¿por qué no me denuncian, víbora? Si estoy cometiendo algún delito, ¿por qué no me denuncian, víbora? Si te han dicho, hay que matarlo por esto, ¿por qué no me denuncia? ¿Cómo no tengo ninguna denuncia ni causa de nada? Y esto es importante, porque una verdadera preparación no solo se demuestra a través de avistamientos y todo lo demás, sino porque la divinidad está activa en tu vida. Y eso es mi vida. Eso es mi vida. Y que tengan ojos para ver quienes quieran verlo. Porque nunca, es como me dijeron mis maestros, ofrecerás todas las pruebas, darás todas las evidencias, ofrecerás todo el conocimiento, pero abundarán los ciegos por no querer verlas. O sea, era muy importante dejar muy en claro qué es la persecución. La persecución
es total. Para alguien como yo, es total. En otras palabras, no solamente demuestro la existencia de un plan de inteligencia con civilizaciones que se manifiestan ante la humanidad a través de un plan progresivo y organizo avistamientos sobre canales de televisión, sino que además tengo la capacidad de ofrecer soluciones que el mundo no las quiera recibir. Y porque yo esté ofreciendo soluciones, vengan a decir, hay que matarlo porque está violando niños. Entonces estamos en guerra. Y porque yo estoy en guerra, voy a usar todo lo que Cristo me ha revelado. No solamente mis maestros, no solamente los dioses con los cuales estoy en contacto. Me revelaron cómo usar el verbo. Y mis decretos se cumplen. No es pura baba, del que dice una cosa y hace otra. Por supuesto que al hombre común, al hombre demonio, al hombre que tiene sus chakras invertidos, no se le va a cumplir lo que diga. Obvio que no. Otra cosa es un elegido. En un elegido sí se va a cumplir su palabra, porque tiene un principio que se llama inocencia y coherencia. Entonces, si durante años le han ocurrido todo tipo de accidentes, gente que yo he visto subida sobre un árbol y caerles el rayo encima cuando yo iba a pasar, ¿sí? No es que yo sea un asesino ni nada, pero tampoco voy a poner la otra mejilla porque soy un guerrero y no vivo, gracias a Dios, bajo el rayo del amor. No. Pertenezco al rayo de la justicia, como es el que corresponde a esta era. No soy un buenito, no soy un buenito, soy un justo, que es muy distinto. Ser un justo es algo muy distinto a ser un buenito. Y para mí no es el tema crear buenas ondas, seamos positivos. No, para mí el tema es ser un guerrero, ser un justo y realizar nuestra divinidad en nuestra propia vida. Todo esto es muy importante porque ni Fitzgerald Kennedy, ni Trump, ni por ninguno de estos soretes va a caer rayos, ninguno. Entonces el tema no es por quién doblan las campanas. El tema es por quién caen los rayos. ¿Por qué? Porque en esta guerra, los justos tenemos a Dios activo en nuestra vida. Soy un humilde laburante. Vivo de vender cosas para niños en una plaza. Pero, si porque alguien cree que yo tengo una humilde vida, va a venir a decir cualquier cosa, entonces yo, utilizando el poder de mi inocencia y de mis decretos, voy a utilizar el verbo y te metiste en problemas. Porque si eres una de las tantas víboras que está tratando de ensuciar mi nombre, te metiste en un problema. Y la espada de mi boca va a caer sobre tu vida. Y no tengo ningún problema en decirlo. La espada que sale de mi boca se cumple. Porque no soy un buenito, soy un justo.